hoy vamos a estar compartiendo, va a ser alrededor de una conversación y quisiera invitar al hermano Marcelo que pase acá a sentarse. Eh, claro, una distancia va a tener, no es una entrevista, pero sí compartir, quizás en base a una pregunta que quizás pudiese haberse en medio de la iglesia y aún quizás en medio de nosotros. A veces quizás nosotros decimos que anhelamos quizás querer conocer a Dios y en realidad cuánto... ¿Qué implica en realidad quizás hablar y cuál es la visión en realidad que pudiese tener la iglesia en cuanto a la naturaleza de Cristo? Bueno, yo medito bastante en ese tema porque claramente la iglesia tiene un conocimiento del Señor Jesucristo, pero muchas veces creo que lo he repetido en muchas oportunidades. Y es que analizando, por ejemplo, cuando Jesucristo, el Señor Jesús, estaba frente a Pilato, entonces él llama al Señor Jesucristo Rey. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Entonces el Señor Jesucristo le dice de la siguiente manera, él le dice, ¿lo dices de ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Bien, entonces si nosotros consideramos eso, claramente la visión o el conocimiento que Pilato tenía del Señor Jesucristo, claramente era algo que le habían dicho, no era algo personal que él tuviese. Entonces, si usted quisiera, hermano, pudiese acompañarme, no sé, los hermanos que están aquí, a un pasaje que también refleja un poquito de esa pregunta. Como decía mi prima, una cuestión, esa pregunta, esa cuestión. Fíjense aquí, por ejemplo, en Lucas, capítulo 3. En Lucas, en el capítulo 3, tenía ese. Voy a ponerme mis lentes porque ya. En Lucas y en el capítulo 3, fíjense, como para dar inicio, como para conversar, como para indagar acerca de algo que se dice, digámoslo así. Dice la escritura aquí en el capítulo 3 de Lucas y en el versículo 23, dice de la siguiente manera. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Note, mi amado hermano Gabriel, cómo la Sagrada Escritura dice que según se creía. O sea, fíjese lo que usted me pregunta y analicemos cuántas cosas cree la iglesia del Señor Jesucristo porque así se creen. ¿Me entiende? O sea, el mismo hecho, y a lo mejor lo que voy a decir va a sonar quizás un tanto duro, no sé si usted se espante, no sé. Pero por ejemplo, fíjese cómo la iglesia mezcla la palabra adoración con la música. Note cómo, por ejemplo, parece que vamos a pasar a la adoración, pero lo que nosotros pasamos es a la música. ¿Por qué? Porque es lo que se cree. Pero si usted ve en las Sagradas Escrituras, va a ver que no hay un pasaje en que el Señor diga que la adoración está ligada a la música. Todo lo contrario, la palabra está, por ejemplo, citemos Juan capítulo 9, justamente el ciego de Siloé, haciéndole honor al nombre. El ciego de Siloé, él le dice, ve a alabarte. Bueno, luego lo expulsan de la sinagoga, interesantemente porque veía. O sea, no se supone que la iglesia debiera tener a las personas que ven, pero parece que a la iglesia le interesara tener a los que no ven. Porque al que ve, lo sacaron. Al que él le abrió los ojos. Él le dijo, ¿quieren ustedes ser discípulos de Cristo? Y dice, no, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Bien. Luego él llega y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces él le dice, ¿quién es? Le dice el ciego, que había sido ciego. ¿Quién es para que crea en él? Y le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y postrado le adoró. No dice la palabra que fue o que le cantó.
No dice la palabra que le tocó la guitarra. No dice que le tocó el piano ni un canto lento. No dice nada de eso. Está indicando claramente que la adoración está ligada a un postrarse luego de haber tenido revelación de quién es el Señor Jesucristo. Cuando esa persona ve su propia condición, o sea, está notando, por ejemplo, díganme, podemos citar muchos pasajes bíblicos, pero uno, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 6, que investigando la palabra, dice que la casa se llenó de humo. Cuando vi yo al Señor, dice, en el año que murió el rey Usías, di por entendido que usted lo conoce, vi yo al Señor sentado, dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Los serafines, se escuchaban las voces. La voz del Señor habla de manera tan tronante, tan fuerte, que dice los quiciales de las puertas, los quiciales, los marcos donde están las puertas, temblaron, dice, a la voz del que hablaba. Y la casa se llenó de humo. Y muchas veces se ha ligado que ese humo que se llevó ahí es como la gloria Shekinah del tabernáculo que llenó el lugar santísimo. Pero si usted averigua, la palabra ahí es humo y tiene más que ver con vapor de ira, de molestia. De hecho, se entiende mucho mejor cuando se entiende que él estaba molesto, porque en el capítulo 5 de Isaías viene hablando de las abominaciones que se metían al templo o que se hacían en el templo. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, pensamos que todo lo que hacemos nosotros Dios lo recibe. Cuando la palabra misma en el capítulo 16 de Lucas, de este mismo libro, dice que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces yo quiero agradar a Dios con lo que a mí me gusta. Entonces, yo soy testigo de eso. Yo quería agradar a Dios con mi música. Esa música que salía con todo mi corazón. Yo no tengo dudas de que yo lo hacía con todo mi corazón. Pero disculpe, el Señor no quiere todo mi corazón. Porque mi corazón es maligno. El Señor quiere limpiar mi corazón. Quiere hacerme una nueva criatura. Y esa nueva criatura ya no es alma. La adoración no es con el alma. Fíjese si uno lee los salmos. Entonces, para volver al tema, eso es según se creía. Entonces, la mayoría de las personas, yo creo esto, porque es como se cree. Entonces, hablando de la naturaleza de Cristo, notemos, por ejemplo, para entrar de lleno sí a responder esa pregunta, que yo la considero una pregunta muy importante, porque aclara muchas cosas y a la vez debiera nosotros quitar cierto velo. Debiera quitar cierto velo. Amén. Entonces, notemos, por ejemplo, aquí lo que dice Colosenses. Fijémonos en Colosenses. Y en el capítulo 2. Colosenses y en el capítulo 2. Dice, para ser exacto, mire lo que dice respecto de Cristo, respecto del Señor. Dice así. Verso 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, hijo según se creía de José, ya no calza. Ya no calza. ¿Me entiendes? Ya no calza. Es como cuando celebramos Navidad. Es colocar a un niño Jesús ahí en un pesebre, pero él no es aquella persona de la que me está hablando acá. No es la persona. Es como según se cree. Y fíjese cómo a veces nosotros, más que atacar la Navidad y atacar, digamos, el rito, no es mi interés, pero a veces nuestra mente cree lo mismo que cree el mundo. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, notemos, por ejemplo, aquí en primera o segunda de Corintios capítulo 5, segunda de Corintios y en el capítulo 5, otra expresión de la Sagrada Escritura, del Espíritu Santo, dice aquí en el capítulo 5, decía, y en el versículo 19, al grano otra vez, que anteriormente está indicando cómo nosotros conocemos al Señor.
Todos conocemos el pasaje. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, pero para ir al grano, indicar Cristo, dice ahí, verso 19, que Dios estaba en Cristo. O sea, ¿dónde estaba Dios? En Cristo. Es como, fíjese, esto no significa que yo lo lea. Yo hoy día en la tarde, en uno de los estudios que teníamos en la tarde, hacía notar ciertas cosas, que esta carta, primera de Corintios, segunda de Corintios, Hebreo, y las cartas apostólicas, son frutos de personas, discípulos, que estuvieron en el secreto del Señor. Entonces, no son fruto de cualquier cosa, son fruto de personas que estuvieron en el secreto del Señor. No sé si se pudiese hablar en 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos de eso. Es como decir, imagínese usted que Pedro, habiendo estado con el Señor Jesucristo, y los 12 apóstoles estando con el Señor Jesucristo, bueno, los 11, porque ya sabemos que Judas fracasó, pero los 11 discípulos estando ahí, luego se encuentran con Pablo. Pablo comunica, yo también estuve con el Señor. Así no me digas. Por supuesto. Él dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos saber que los demás lo recibieron? Le dieron la diestra de compañerismo. Compañeros, ¿entiendes? Es como, somos compañeros de curso. Aprendimos de la misma persona. Sin embargo, Pablo no podía demostrar que él había estado físicamente con el Señor Jesús porque no había sido así. Sin embargo, Pedro sí. Pero hay una cosa, que Pablo demostraba haber estado en el secreto del Señor, por lo que hablaba. Note entonces que las cartas de él son fruto de haber estado en el secreto del Señor. No es que alguien, a veces pienso, hermano, de verdad, cómo alguien toma o extrae un pedazo de la Escritura para hablar de algo que otra persona dijo. Y es como que si el autor fuera capaz de estar en el momento y dijera, hermano, tranquilo, un momento, yo voy a hablar acerca de lo que yo escribí. No necesito que usted interprete lo que yo traté de decir. ¿Se entiende? Muchas veces nosotros extraemos pasajes de la Escritura para crear una dogma o algo, cuando en realidad las Sagradas Escrituras nos están hablando de una verdad que estas personas estuvieron con él para decirla. La están diciendo porque son testigos de él. ¿Se entiende? Entonces, no lo que creyeron. Esto Pablo no está hablando aquí de lo que él le contó a alguien, o Mateo, o los otros. No, él dice que ni siquiera al conocer, al tener el encuentro con el Señor Jesucristo, él dice, yo no subí a los que eran apóstoles antes que yo. Él no recibió ese evangelio de los hombres. ¿Se entiende? Entonces, no es una visión de él según se cree, sino de revelación. Y entonces aquí él dice, Dios estaba en Cristo. Mire ahora, solo para hacer una comparación, miren Hechos capítulo 10. De hecho, este ni siquiera lo tenía presupuestado, pero lo recordé. Amén. Dice en el capítulo 10, hablando con Cornelio, entonces Pedro, abriendo la boca, verso 34, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ya, miren el mensaje. Ahora, verso, todo lo que ahí sale para ir al grano, dice el verso 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿De quién estamos hablando? Dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso usted lo puede ver. Eso se puede contar. Lo pueden contar los evangelios. Pero ¿qué dice después? Porque Dios estaba con él. No solo estaba con él, era él. Eso no lo pueden ver.
Entonces usted tiene una imagen de lo que se dice del Señor. Comparémoslo ahora, fíjese, comparémoslo con Lucas 24. Lo ven los testigos de Maús, ¿lo recuerdan? Bien. Y él les dice a Jesucristo mismo que se aparece en ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen después de resucitar. Bien. Y él les dice de la siguiente manera. Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno. Nosotros te vamos a hablar de Jesús Nazareno, al Señor Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra, y cómo lo tomaron, lo mataron, y eso es lo que todos saben, porque es lo que se ve. Lo que no se veía es que él, dentro de él, insensatos, incrédulos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de qué, de mí. Entonces, ¿dónde estaba Dios? En Cristo. Eso es lo original. Cerremos, por ejemplo, ese punto para avanzar, que hay tanto que decir, pero en poco tiempo. Cerrémoslo en Hebreos. En Hebreos capítulo 1. Mire lo que la palabra nos enseña acerca de él. Dice así en Hebreos. Que la controversia, este libro, siempre que leo el capítulo 1 me acuerdo de esto y siempre lo digo. La controversia es quién escribió Hebreo. ¿Se ha fijado? ¿Quién escribió Hebreo? ¿Quién escribió Hebreo? Hablando de según se creía. ¿Quién escribió Hebreo? ¿Quién escribió Hebreo? Todas las cartas apostólicas de Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro y esta carta comienza Dios. No sé si me entiende. Una cosa es la mano que escribe y la otra es el que tiene la visión. Todas las sagradas escrituras tienen exactamente un mismo autor. Entonces, ¿quién escribió la carta? Ahí dice clarito, Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué hablaron los profetas? Y ahí usted ve no que Sansón, no que Jeremías, no que Isaías, grandes hombres de Dios. Pero esos grandes hombres de Dios hablaban solo de uno. Eso es lo que citamos en Lucas, que nos saltamos, porque llegamos hasta el versículo 26. Si hubiésemos saltado en la mente el 27, sabríamos que él le hubiese dicho todo lo que los profetas y Moisés dijeron de mí, dijo el Señor. Luego dice, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Quién? El mismo Dios. La voz no viene no es otra la fuente. No es otra la fuente, es la misma fuente. Es como decir, no, pero ahora nos habla el Hijo. No, el Hijo no ha dicho nada. ¿Pero qué dijo, hermano? ¿Cómo se le puede ocurrir decir eso? Aquí no dice que el Hijo hablaba. Aquí dice, Dios habiendo hablado en estos postreros días, nos ha hablado. El mismo Dios. Lo que cambió fue la vasija. Pero en realidad, no lo voy a decir porque puede sonar muy fuerte, pero no importa el teléfono. Importa la voz con el que me estoy tratando de comunicar. La palabra dice que en el huerto se oía la voz de él. ¿Sabe, hermano? Miren, pero aclarar esto, es decir, la iglesia, ¿qué voz está escuchando? Primero, porque la palabra dice así, en el capítulo 6, y versículo 44, 45 de Juan, dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, que es quien habla, y aprendió de él, viene a mí, dice el Señor Jesucristo. Porque mire, dice,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, porque ahora ya sí el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, y mire esta palabra, grave el hermano, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero aquí dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, porque el Señor Jesucristo es Dios. ¿Se entiende? Hijo según se creía de José. La naturaleza de Cristo. Notemos ahora el problema, porque hay un problema. Esto está escrito, pero de ahí a hacerlo vida. Contamos con a veces uno dice, un beneficio. Tenemos un beneficio. Aquí parece que tuviéramos un maleficio. Mire, va a ver por qué digo esto. Mire, observemos ¿sí? de manera bien en Romanos capítulo 8. Romanos y en el capítulo 8. Romanos y en el capítulo 8 dice así. Verso 7. No sé si alguno de ustedes, me parece que usted tiene Harper. ¿Podría ser tan amable de leerlo usted en Harper? Yo tengo Scofield y usted tiene Harper, pero entre las dos Biblias hay una diferencia bien importante que me gusta. Ya. La mía dice así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya. Pero ¿qué dice en la Biblia Harper? Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hay una diferencia. La Harper dice, porque la mente carnal. Entonces, ¿cuál es el maleficio? Nuestra mente. Nosotros comprendemos las cosas espirituales de manera terrenal. Y eso no significa que yo lleve muchos años en la iglesia. El hecho es que yo pueda comprenderlas porque ya llevo muchos años en la iglesia. Eso no es así. A mí me gustaría comprenderlo así, pero no significa que lo entiendo así. De hecho, uno quizás pudiese verlo en Nicodemo, quizás que era un maestro de Israel. Ahí lo tiene. ¿Qué tal, por ejemplo, en el mismo caso de Hebreos capítulo 5, versículo 11, hablando de Melquisedec y tratando de explicar quién es Melquisedec? O tengo necesidad de que se os vuelva a enseñar, debiendo ser maestros. ¿Por qué? Dice, porque aún ustedes ven las cosas como niños y no les puedo hablar de las cosas espirituales. Entonces, no podemos escapar de esta realidad. Esta es nuestra realidad. Mire ahora en Primera de Corintios. Primera de Corintios y en el capítulo 1, no tenemos el tiempo para poder tratar todo. Pero el capítulo 1, voy a leer el capítulo 2, sí, pero el capítulo 1 nos habla a nosotros de una iglesia que estaba enriquecida en todos los dones. Era una iglesia que tenía todos los dones, en eso no hay ningún problema con ello. Pero sí, exactamente la misma recriminación que citábamos en Hebreo, la misma recriminación, un poquito más atrás, la de Nicodemo porque tenía que nacer. La recriminación de estos es que habían nacido, pero eran niños. Y alguien dice, no, yo ya no soy niño, hermano, yo pudiese decir esto. Hay mucha autoridad incluso de la iglesia que se conserva en el mismo estado, en un estado de niñez. Entonces, ¿cómo usted se puede dar cuenta de esto? Porque usted ve a la iglesia de Corintios dividida. Eso a nosotros nos habla de la iglesia en este tiempo. Una iglesia dividida. ¿Y por qué la iglesia está dividida? Porque la iglesia es niño.
Lo que lo divide justamente son temas de carne. Yo soy de este, yo soy de esto otro, yo soy de esta congregación, yo soy de esta denominación, eso nos divide. ¿Entiendes? Entonces está dando. Bueno, pero yo le decía que era el 2. ¿Qué es lo que dice el 2? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí hay un problema con ese término. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que hace la iglesia, hermano? Sí. Se lo atribuye. Pero nosotros no, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Saltan todo lo que está escrito antes, que él dice que le escribió a los niños y luego dice a los que han alcanzado madurez. Yo le hablé, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué más? Dice que si alguien la hubiese conocido, nunca habrían matado al Señor Jesucristo, porque habrían sabido quién era. Entonces está hablando de dos estados, los niños y los maduros. Los que tienen la mente de Cristo son los maduros. Y entonces ahí es cuando uno dice, nosotros, pero perdón, si Hebreo sigue recriminando exactamente lo mismo, recriminando que la iglesia no ha crecido. Miren, la iglesia del Antiguo Testamento, tantos años en la escena, tomémoslo así, en la escena por el Antiguo Testamento. Note un ejemplo, quiero dar un ejemplo para esto. Aquí en Hebreos y en el capítulo 10. Es bien cortito aquí porque solo una ilustración. Miren, no sé si alguna vez se ha puesto a pensar o alguien se ha puesto a pensar, no lo sé. Cuando la palabra dice en Lucas capítulo 24 y verso 44, que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No le abrió el Nuevo Testamento. Ni siquiera le abrió Efesios. Que se ha dicho que una carta como Efesios, tan espiritual, que contiene tantos misterios. Perdón, cuando el Señor abrió la carta o abrió el libro, lo que abrió fue el Antiguo Testamento. No hubo necesidad de un Efesio. Y eso Él les abrió para que entendieran. ¿Y para que entendieran qué? Lo que de Él decían. ¿Será importante el Antiguo Testamento si habla de Él? Pero ahora, según se cree, no, somos del Nuevo Testamento. Ya no sirve el Antiguo. No, el Antiguo habla de Él. Es el mismo Dios que habló. Es el mismo Dios. Cuando usted ve en el capítulo 26 a Pablo predicando el Evangelio, Pablo dice así, no diciendo nada fuera de lo que Moisés y los profetas han dicho. Él predicaba a Cristo con el Antiguo Testamento. Ahí él estaba en el capítulo 26 predicando a Agripa. Y Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Casi me convertí. Fíjese, con el Antiguo Testamento. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Y lo que hemos pasado por alto, o a veces analizando Hebreo, dice, hablando del sacerdocio de Cristo, hablando del camino nuevo y vivo, hablando incluso de congregarnos, hermanos, porque en este capítulo 10, que es muy conocido, el verso 19, cuando la palabra dice no dejando de congregarnos, y entonces ocupando esa palabra para congregarse en la iglesia, pero aquí está hablando del tabernáculo. ¿Se entiende?
Y claro, no se conoce, entonces se extrae un versículo de la Escritura para decir algo, pero no lo está diciendo el que escribió. ¿Se nota? Entonces ahora, según se cree, según ese texto. Pero mire lo que dice el capítulo 10, versículo 1, para comenzar nomás. Porque la ley, fíjese que ninguna carta empieza así. Quiere decir que hay un capítulo 9, quiere decir que hay un capítulo 8, quiere decir que hay un capítulo 7. Si quiere usted retroceder un poco menos, retroceda solo al 8, que dice el punto principal de lo que venimos diciendo. O sea, un resumen de los primeros 8 capítulos es que tenemos a tal sumo sacerdote. Ya. Y aquí dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ahí nomás. Note el versículo en el capítulo 9, capítulo 8, verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, dice ahí, cuando había de erigir el tabernáculo. Hazlo conforme al modelo. ¿Cuál es la imagen de las cosas? Ya lo sabemos. Por gracia lo sabemos. Cristo. ¿De qué habla el tabernáculo? Cristo. ¿Es necesario conocerlo? Sí. Es necesario. Y entonces, ¿por qué el Señor nos habló de esa manera? Recuerde que venimos de la mente del hombre. Marcos lo aclara. Marcos y en el capítulo 4. Recuerde que estábamos en como la imposibilidad, hablando de la naturaleza de Cristo, que usted me preguntaba. Capítulo 4. Voy a ir al grano en el versículo 33. Con muchas parábolas o figuras. Lo mismo que decía Hebreos. Teniendo las figuras, la sombra de las cosas celestiales, no la imagen misma de las cosas. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra. Sí. Pero aquí está, conforme a lo que podían oír. Si usted contrasta esta palabra, todavía tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso está en el capítulo 16 de Juan, que venía desde el capítulo 15, 14, donde le hicieron la pregunta, muéstranos al Padre. Todavía no me conoce. Lo que se ve son las figuras. ¿Por qué causa Dios o nuestro Señor nos vino a hablar por parábola? Porque es conforme a lo que podemos oír. Por causa de nuestra mente. Por causa de nuestra mente. ¿Se entiende? Entonces, ahí dice, y sin parábola no les habla. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba. Por eso la necesidad de ser discípulo. No de ser un oyente de la iglesia. No de conformarse. Que hoy la iglesia tiene tanta música y tan poca palabra, hermano. Tanta música y tan poca palabra. Recuerdo que en la última conferencia que tuvimos ya junto al pastor Raúl, él decía cómo el Espíritu Santo hoy en día ha decaído tanto, reemplazado por otras cosas. Fíjese, ya venimos hace mucho tiempo reemplazando la adoración por la música, porque según se creía. ¿Me entiende? Ese es el asunto. Y bueno, y para terminar, quisiera que pudiésemos leer un pasaje de la Escritura que está ahí en Filipenses y en el capítulo 2. Es bien interesante este pasaje. Filipenses y en el capítulo 2. Al final les voy a decir
digamos, qué es lo que va a querer decir, porque vamos hacia la conclusión. Dice aquí en Filipenses y en el capítulo 2. Para ir al grano dice así el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, el que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, lo que leíamos al principio, o siendo conforme a la imagen de su sustancia, o más bien siendo Dios, siendo en forma de Dios, siendo Dios, teniendo la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Dios estaba con él, Dios estaba en Cristo, ese era él es Dios. Uno lo dice, pero no significa que lo entienda. Pero mire ahora, un descenso, una parábola por causa de nuestra mente. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Forma de Dios, forma de siervo. ¿Qué le parece eso? Tenía una forma y ahora tomó otra forma. Se le llamaría deformación, deformar, desformar. Él a sí mismo se deformó. Pregunta, ¿pudiésemos nosotros, la iglesia, estar viendo una forma distorsionada de Dios? ¿Pudiese ser si Él mismo? Cuando Él vino no lo reconocieron, su iglesia, su pueblo no lo reconoció, porque al parecer estaba deformado ante sus ojos. Bueno, y dice, estando en la condición de hombre, o sea, su deformación fue de Dios a hombre. Hijo, según se creía, de José. Es una distorsión, ¿se da cuenta? Hablando de la naturaleza. Una distorsión. Mire, Isaías 50 antes que ese, para que veamos cómo habrá algo más deformado que esto, podría ser. A hombre, mire, yo diría que sí. Él se deformó uno un poquito más. ¿Dónde? Mire en Salmo. Me parece que es el 22. Salmo 22. Salmo 22. La oración de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. O sea, Dios a hombre, estando en la condición de hombre, Dios mío, Él clamó esto en la cruz, estando en la condición de hombre. Mas yo soy gusano, ¿lo leyeron? Y no hombre. O sea, menos que hombre, Él se deformó aún más. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Por eso no lo pudieron ver. Se fue desfigurando, ¿se dan cuenta? Miren en Isaías para comprender esto. Y aquí creo que espero
concluir, no sé si concluir, hermano, no sé si concluir, creo que me va a tener que invitar a otra conversación porque creo que como que parece que empezamos. Pero mire, note aquí. Capítulo 52 y el 53. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por el 53. Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer, forma, no hay parecer en él. ¿Se da cuenta? No hay parecer en él, ni hermosura. Alabad en la hermosura de su santidad. Él es hermoso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero en este caso, no hay parecer. No hay hermosura. ¿En qué condición está? Allá lo leíamos, lo que oró en la cruz, y aquí lo estamos viendo en el mismo estado. Le veremos más sin atractivo. La iglesia quiere tener muchos atractivos, cosas atrayentes, que atraigan a la gente, pero en realidad, ahí dice, le veremos sin atractivo, para que le deseemos. ¿Sabe que él, cuando él sanaba, él le decía a las personas que no le contaran su sanidad? No le cuenten a nadie. Porque él sabía que lo iban a buscar por eso. Sin embargo, hoy alguien hace una sanidad y hace tocar trompeta. Hace tocar trompeta. Para atraer. La música es un atractivo que pudiese desviar. Hay veces que he pensado, para desviar a la iglesia de conocer al Señor, le tengo que solo poner un atractivo para sacarlo un poquito del camino. Dice, despreciado y desechado, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo miramos, y no lo estimamos. Si él a sí mismo no escatimó, no se estimó, se desfiguró. Bien. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y murió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, bueno, y todo lo que ahí conocen. Pero no es el tema principalmente que yo les quiero decir, sino que es la desfiguración o la deformación. Y entonces dice el verso 13 del capítulo 52. He aquí mi siervo. Pero note que Cristo no es siervo. Cuando fueron a verlo en el pesebre, ¿qué es lo que fueron a ver? ¿Un siervo? No, al rey. Siendo en forma de Dios. ¿Quién es Dios? El soberano. Dice, al soberano de los reyes de la tierra. Cantábamos, soberano, rey de reyes y señor de señores. Mi siervo. ¿Dónde está la deformación? Que siendo el rey, siendo Dios, tomó forma de siervo. Por eso nombre, gusano, siervo. Y entonces dice, será. ¿Por qué será? Por lo que dice el capítulo 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque se humilló hasta la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahora sí, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Luego que haga eso, él va a tomar el lugar que le corresponde,
será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Pero aquí, usted me preguntaba, la naturaleza de Cristo, ¿podrá ser que la iglesia no tenga un concepto correcto de él en cuanto a lo que respecta a su naturaleza? Aquí, 52:14 de Isaías, 52, versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Pero aquí nosotros es cuando hemos pensado que fue cuando le pegaron. ¿Por qué? Porque la pasión de Cristo o las películas nos enseñan. ¿Es cierto? Amén. ¿Es cierto? Le pegaron. Amén y amén. Pero el trasfondo espiritual de la desfiguración de su rostro, según todo lo que hemos visto, ¿dónde está? En que siendo Dios se descendió y nosotros no pudimos reconocer en su rostro a quién realmente es Él. Y la iglesia está exactamente muchas veces en la misma condición, hermano. Dice, para terminar, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Por eso que le vemos sin parecer y sin hermosura, porque le desfiguramos. Ante nuestros ojos, Él, siendo Dios, se hizo hombre y se desfiguró. Perdió su forma y nosotros ahora, según se creía. Muchas veces la iglesia tiene una imagen humanista de Cristo. Una imagen que muchas veces, por hermano, cuando alguien le dice Jesús, y me acuerdo que uno de los pastores conocidos decía, me recuerdo, parece que el pastor Adolfo decía, y se acuerdan de Robert Powell, que es el actor de la película. Claro, asocian inmediatamente a Jesús con eso. Y a veces, según se creía, ¿qué dicen los hombres de mí? No, que eres Juan el Bautista, que eres este, desfigurado, desfigurado. O alguno de los profetas, desfigurado, desfigurado. Delante de la misma iglesia. Y dice, bueno, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán, sí, lo verán después, lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído, lo que nunca subió en corazón de hombre. Pero la pregunta es dentro de su iglesia. En respuesta a su pregunta, ¿la iglesia ha desfigurado al Señor? Primero que sí, Él se desfiguró. Pero Él se quiere revelar a su iglesia para que la iglesia tenga un concepto diferente de Él. Amén. Espero haber respondido su pregunta. Sí, respondió mi pregunta. Ahora quizás pudiese ser una, no sé si alcancé por tiempo, pero dice, ¿cuál quizás pudiese ser nuestra postura frente a esta verdad de lo que usted hablaba? ¿Cuál pudiese ser la postura como nosotros como creyentes quizás frente a esta verdad del Señor? La postura que, claro, que debiéramos tener en cuanto a esto, o qué es lo que se viene, qué es como el remedio, qué podríamos hacer. Para mí hay una sola respuesta dada por Él, y sería bueno que justamente la dejásemos, la dejáramos. Si usted me invita luego después a otra conversación, pues hermano, por supuesto. Entonces, pero leámoslo para que usted lo vea aquí en Juan, en el capítulo 8 de Juan. Mire, y así dejamos invitados a todas las personas que por supuesto, o sea, como que las enganchamos, claro. A continuar hablando de él. Claro. Bueno, hermano, sí. Amén. En Juan, en el capítulo 8, hermano. Gracias por invitarme, hermano, a estar esta tarde con usted. No, sí, ciertamente he sido muy, muy bendecido por. Dice así la palabra. Bueno. Aquí en este pasaje, en el capítulo 8, ustedes lo pueden leer porque no quiero extenderme más. Bueno, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, aludiendo justamente a ese tipo de naturaleza. Que incluso les dice que no entendían que les estaba hablando del Padre, porque en realidad estaba hablando de Él, pero bien. Pero dice así, quiero leer aquí, verso 26. Verso 26 del capítulo 8. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él,
esto hablo al mundo, porque Dios habiendo hablado. Pero no entendieron, ¿se dan cuenta? Que les hablaba del Padre. O sea, esa es la condición del pueblo. Pero usted me preguntaba, ¿cuál es la postura de la iglesia? Aquí viene. Les dijo, tómelo para uno. ¿Sabe que uno hace esa pregunta? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No sé si uno se pueda dar cuenta de eso. Pero si se ha dado cuenta, en realidad necesito convertirme y ver al Señor como Él es. Ver al Señor como Él es. No como desfigurado, no lo quiero ver en esa forma. Quiero verlo como Él es. Y Él dijo, y mire esta respuesta, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. El yo soy. El yo soy. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que sacar los ojos de nuestro medio ambiente. Yo no lo voy a decir más claro que eso. Pero la iglesia se ha acostumbrado a mirar su medio ambiente. Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. El medio ambiente. ¿Qué hay que hacer? Saca los ojos de aquí y levanta. Porque el camino de la vida es hacia arriba. Hay que ir hacia arriba y mirar hacia arriba. Hay que levantar, no a Jesús. ¿Sabes lo que le dijo él a la mujer antes de resucitar? Cuando ya estaba resucitado y la mujer lo confundió a él con el hortelano. Mujer, no me retengas. No retengas la imagen que tenías de mí. Porque soy más que eso. ¿Cuál es la respuesta? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Creo que ese sería el sentir que debiera tener la iglesia. Conocer ya no a Jesús, sino que quiero conocer al Cristo, a Jesús en el Espíritu. La iglesia debe ser llevada a un conocimiento más íntimo de quién es Jesús. Amén, hermano. Amén. ¿Les parece si oramos al Señor por su palabra, hermano Marcelo, si nos puede ayudar con la oración? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque por medio de las Sagradas Escrituras nos enseñas, nos instruyes, nos guías, Señor, hacia el conocimiento más excelente de quién, Señor, eres tú. Tú nos enseñaste, Padre, por medio del ejemplo que nos dejaste en Juan capítulo 14. Ninguno viene al Padre. Tú no dijiste ninguno va al Padre. Tú dijiste ninguno viene al Padre. Porque evidentemente el Padre habitaba y moraba en ti, Señor. Y para poder conocer a Dios, debemos estar en Cristo, introducirnos en Cristo. Y lo que hay dentro de ese cuerpo, dice la palabra que detrás del velo, que es su carne, y entonces nosotros podremos conocerle a Él en lo que hay dentro, en el Santo Espíritu. Señor, cuánta necesidad hay de que tu iglesia, al igual que Job, reconozca que te ha conocido de oídas, que ha tenido un concepto histórico de ti, un concepto humanista, que te ha visto en la Biblia como una historia. Pero hay más que eso, que tú eres Dios. Y la iglesia necesita conocerte en el Espíritu. Necesitamos convertirnos a tu naturaleza espiritual. Señor, guíanos hacia el Espíritu para conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias. Amén.